Hola a todos. En la presentación de hoy vamos a mostraros el capítulo de gestión de proyectos dentro de Enterprise. Esto es una herramienta desarrollada por ThinkWorks. Me presento. Yo soy Chus Valenzuela, responsable de DMS, de la parte de DMS, PDM, PLM en ThinkWorks. Bueno, pues lo dicho, hoy vamos a ver lo que es la gestión de proyectos con Enterprise PDM. Es una herramienta desarrollada por ThinkWorks, como he dicho antes. Bien, entonces para empezar, como siempre, una primera diapositiva donde explicamos lo que vamos a ver. Una, pues en primer lugar el concepto de lo que nosotros pensamos que es la gestión de proyectos. En la siguiente diapositiva hablaremos de los puntos o de las especificaciones de las que consta la gestión de proyectos en Enterprise. Veremos un ejemplo práctico, cómo utilizarlo y bueno, y algún detalle más. Bueno, para empezar, pues eso, primero, ¿cuál es el concepto? ¿Cuál es la idea de qué es un gestor de proyectos? ¿Qué significa el concepto de gestor de proyectos? Bueno, pues sencillamente es el planteamiento, la ejecución y el control de un proyecto. Incluye, esto incluye desde el inicio hasta la finalización de este. El objetivo al final es obtener el mejor resultado entre los aspectos de coste, plazo y calidad. Este trinomio es con el que vamos a estar trabajando constantemente. Hay una gran variedad de técnicas en cuanto ya a gráficos para reporting de gestión. Ellos ya conoceréis seguramente el más conocido es el gráficos de Gantt, pero también están los PERT o los CPMs, ¿de acuerdo? Pero bueno, en fin, esto en cuanto al concepto. ¿Qué especificaciones, de qué consta la gestión de proyectos dentro de Enterprise? Bueno, pues para empezar, pues evidentemente cuando damos de alta un proyecto, lo que hacemos es generar una estructura mediante unas plantillas. Esta estructura estará compuesta pues de una carpeta, subcarpetas, etcétera, y de los ficheros que se necesiten para como plantillas para ese proyecto, pues acta de proyecto, planificación, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, a continuación asignaremos los recursos al proyecto, ya sea mediante asignación de personas a tareas de las que consta un proyecto o simplemente asignación de personas a un proyecto, obviando el concepto de tareas. Son dos conceptos con los que se pueden trabajar. A continuación, a medida que vamos trabajando, podemos consultar y tener información en tiempo real de la carga de trabajo de los recursos, de las personas asignadas. Es decir, a medida que vamos asignando recursos, estas personas vamos a poder ver qué carga de trabajo tienen estas personas para poder asignarlos o no al proyecto. Lo que comentaba, información durante el proyecto y su estado, es decir, pues llevamos tanto tiempo de proyecto, tanto por ciento, tantas horas de proyecto, vamos por este punto, estamos en este punto en el alcance del proyecto, vamos a llegar, no vamos a llegar, las tareas que ha hecho esta persona, esta otra, su dedicación, horas, etcétera, etcétera. Esto de manera ágil podremos consultarlo en cualquier momento. Tiempos dedicados, como decía, y por fin ya gráficos de reporting en cuanto a pues los proyectos trabajados durante el año, los proyectos en concreto el proyecto, qué departamentos han trabajado, qué personas han trabajado en ese proyecto, la dedicación, el tiempo, qué tipo de ficheros, etcétera, etcétera. Informes gráficos, ya sean a nivel genérico como específico. Bueno, entonces, para empezar, pues simplemente mediante una plantilla o las plantillas X se generará una estructura de proyecto con los datos acordes a cada empresa. Evidentemente, esto es un ejemplo que nosotros consideramos como frecuente. Evidentemente, la estructura de carpetas, los ficheros a generar en estas plantillas de proyecto, evidentemente son diferentes para cada empresa y son customizables, son personalizables a cada empresa. ¿De acuerdo? Una vez generada esta estructura, con los datos adecuados, pues aparecerá bueno, pues una pestaña dentro de la tarjeta de la carpeta del proyecto en la cual podremos definir pues estos tres puntos. Lo que decíamos, asignación de equipo, ¿vale? Ya sea por tareas, por personas a proyectos, etcétera. Detalles del proyecto, es decir, oye,
cuánto estamos trabajando, cuánto hemos trabajado, qué personas, qué ficheros han trabajado estas personas, etcétera, etcétera. Y por fin el reporting gráfico del que hablábamos. Para empezar, cuando definimos, asignamos recursos a un proyecto, lo que le damos es al botoncito de editar equipo, aparece un letrero de diálogo en el cual tendremos, para empezar, los distintos departamentos, por ejemplo, de la empresa y las personas de que consta cada departamento. Ahí definiremos, seleccionaremos la persona adecuada, por ejemplo, como Project Manager, como responsable de proyecto, la persona o personas adecuadas para como ingenieros asignadas a ese proyecto, ingenieros mecánicos, eléctricos, proyectistas, por ejemplo. Al seleccionar un recurso o una persona, veremos que esa persona directamente, pues, la carga de trabajo que tiene. Pues está trabajando en tantos proyectos, en algunos vamos tarde, ya hemos trabajado demasiado y no vamos a llegar a plazo de entrega, la duración de los proyectos, su fecha de inicio, su fecha de finalización, el riesgo, la prioridad de los proyectos, horas que está trabajando y tanto por ciento que se ha trabajado. Muy bien. Además, podremos en la esquina inferior izquierda tendremos el área donde definimos la duración, la fecha inicial, fecha de entrega del proyecto, riesgo, etcétera, etcétera. Hay una zona concretamente para eso. Lógicamente, como estamos trabajando en una gestión de proyectos, tenemos de forma directa la integración con Project si queremos añadirla, no es obligatorio, a la gestión de proyectos. Es decir, podemos trabajar con Project como herramienta alternativa también, incluida dentro de la gestión de proyectos, opcional. Bien, en cuanto a una vez asignados los proyectos y nos ponemos a trabajar, vemos que tenemos otro botón para ir consultando lo que se va trabajando durante ese proyecto. Pues por ejemplo, la persona Chus Valenzuela, que es un ingeniero, lleva tantos ficheros generados, tanto tiempo para cada uno de los ficheros en tal fecha, el número total de conjuntos que ha hecho, el número de piezas que ha hecho, los números de planos que ha hecho, ¿de acuerdo? Pues estarán aquí. Ponemos pieza, conjunto y plano. Si tuviésemos que poner otro tipo de fichero, pues también lo podríamos poner. A partir de ahí, también tendremos la posibilidad de, a final o durante el proyecto, generar informes gráficos. Informes gráficos, ya sea de manera genérica o de manera específica, como comentábamos. Si es de manera genérica, accederemos con botón derecho a la carpeta de proyectos, donde es la raíz donde están todos los proyectos, y diremos General Reporting Projects. ¿De acuerdo? Al seleccionar esta opción aparecerá un letrero de diálogo en el cual nos informará de la fecha del plazo de tiempo que nosotros definimos, por ejemplo, del 1 del 1 del 2013 al 31 del 12 del 2013 o 1 del 1 del 2014. Bueno, pues ahí nos informará de todos los proyectos que se han realizado, su duración prevista, su duración real, etcétera, etcétera. Incluso si tenemos varios podremos hacer zooms un poco para agilizar y hacer más fácil la comprensión de las gráficas. Aquí en la parte derecha pues tendremos por usuario o por departamentos los proyectos en los que ha participado y en esos proyectos durante ese plazo de tiempo pues los ficheros con los que ha podido estar trabajando. De esta manera podremos sacar conclusiones del tipo pues esta persona que es un proyectista está dedicando X tiempo a hacer planos y eso lo podría hacer pues otro tipo de perfil menos cualificado, con lo cual es más barato, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Tanto a nivel genérico de todos los proyectos en un espacio de tiempo X, como a nivel específico, es decir, estando en el proyecto 92, por decir algo, veremos en este gráfico que aparecerá pues los departamentos que están trabajando en ese proyecto, cuánto el tiempo previsto, el tiempo dedicado realmente, las personas por departamento, en qué ha dedicado, en qué tipo de ficheros han dedicado su tiempo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, un poco las diapositivas para entrar en el entorno, para entrar en calor, digamos, y ahora pues vamos a verlo en vivo y en directo. ¿Cómo funcionará esto? Bueno, pues vamos a minimizar,
Vamos a irnos al explorador de Windows, por ejemplo. Para los que no conozcáis Enterprise, el cliente que no utiliza el CAT, ¿vale? O un cliente, el cliente de sin CAT de Enterprise sería el explorador de Windows, con el cual vamos a poder trabajar. ¿De acuerdo? La estructura, evidentemente, la que tenga que ser en cada empresa. Para empezar, vamos a crear un proyecto, como hemos comentado antes, el inicio, ¿no?, de todo, pues damos de alta un proyecto. Aquí mostramos un ejemplo, porque todo esto evidentemente es totalmente configurable y personalizable. Mostramos una empresa, un ejemplo de una empresa que trabaja pues en diseñar robots. Su línea de negocio es robots, ¿de acuerdo? Y entonces tiene robots de distintos tipos, de 2 turbinas, de 4, de 6, de 8, de turbina vectorizable, lo que sea. Pero también hace proyectos internos que son de accesorios para estos robots. Entonces, dependiendo, fijaos que dependiendo si es un tipo de línea de producto o otro, va a aparecer gráficamente una imagen que nos enseñará o nos mostrará o nos ayudará a trabajar o a seleccionar el tipo de proyecto que nos interesa dar de alta. Si yo escojo accesorios, aquí en subtipo el sistema me va a filtrar, al igual que antes he dicho robots, pues ahora que me decía tantas turbinas, ahora al decir accesorios nos definirá pues el subtipo que sea, pues yo que sé, cámaras, por decir algo. Con lo cual ya he definido exactamente el tipo de proyecto que necesito hacer. Un filtro, dos, los que sean necesarios. A partir de ahí, por ejemplo, podríamos definir el proyecto, podríamos definir qué es el proyecto de, por ejemplo, presentación, gestión de proyectos. Por ejemplo, voy a llamarlo GP. Para el cliente X, a lo mejor podríamos estar conectados con CRM, ERP de la empresa y escoger de allí, de su base de datos, el cliente para el proyecto y, evidentemente, la localización donde se encontrará este proyecto. ¿De acuerdo? A partir de ahí le daremos a aceptar, ¿ok? Y el sistema generará de manera directa o automática lo que es la estructura de ese proyecto. A partir de aquí lo que haremos será aceptar, entrar en el entorno de proyectos y veremos que ha generado un proyecto con el código 103, nombre GP, que es el que nosotros le hemos dado, y en su tarjeta veremos los datos, con los que hemos introducido. Por lo tanto, estamos trabajando con el concepto de dato único. Es decir, yo introduzco un dato y ese dato se va a expandir durante todo ese proyecto en los distintos elementos de ese proyecto, GP, 103, etcétera, etcétera. Fantástico. A partir de aquí, digamos, el siguiente paso sería asignar los recursos a ese proyecto. Nos vamos a la pestaña de equipo de proyecto y definiremos el primer botón, que es editar equipo. Ahí, como comentábamos en las diapositivas, podré escoger las personas que me interesen para poder definirles como, pues en este caso, pues por departamentos, como pues por ejemplo Project Manager del proyecto. Bien, al seleccionarlo veremos los proyectos en los que están trabajando. Por ejemplo, pues definiremos a Emma como responsable del proyecto, Project Manager, y le daremos una cuota de un 25% de su tiempo. ¿De acuerdo? Fijaos que al definir 25% me dice 0 horas. ¿Por qué? Pues porque todavía no he definido las horas del proyecto. Si yo digo 1500 horas con una prioridad 1 porque es un proyecto largo y peligroso, ¿de acuerdo? Le diré que empieza hoy y terminará, pues, por ejemplo, en vamos a decir el 10 de diciembre, pues ya tengo el plazo de entrega, la duración del proyecto y la duración en horas. A partir de aquí, los recursos que yo defina, pues ya irá diciendo sus horas. Pues vamos a decir que el ingeniero 3, 1, está no, 2, el ingeniero 3 va a participar con un 50% del proyecto. ¿Sí? El eléctrico vamos a decir que va a ser un 10% porque es una parte eléctrica pequeña y un proyectista un 25%. Si decimos aceptar, fijaos que me he pasado del tanto por ciento, pero si decimos aceptar el sistema nos está diciendo te estás pasando de tiempo, ¿de acuerdo? Bueno, podré redefinirlo y decir, bueno, pues en realidad es un 15% solamente. ¿Ok? Aceptamos. A partir de este momento ya tenemos definido los recursos, las personas que trabajarán en ese proyecto. Esto lo que hará será generar una notificación enviando un email a estas personas diciéndoles, pues
te han encargado este proyecto, tendrás el perfil de Project Manager, la duración de este proyecto es de tal a tal y tú tendrás un 25% que son tantas horas. ¿Vale? ¿De acuerdo? Ahora nos dice que hay 0 horas realizadas, claro, evidentemente todavía no hemos empezado a trabajar. Muy bien. Digamos que a partir de aquí ya podríamos empezar a trabajar y las personas correspondientes pues empezarían a generar documentación, etcétera, etcétera. Bien, eh, como he sido tan listo, no me he puesto a mí, entonces vamos a decir en editar equipo que el ingeniero 3 voy a ser yo, o yo voy a dedicarle el 50% del tiempo, ¿de acuerdo? Con lo cual, vamos a refrescar. Os podré hacer la presentación con un poco de cara y ojos, ¿de acuerdo? Muy bien. Fijaos que cuando yo empiece a trabajar y genere documentación de todo tipo, por ejemplo, este tipo de documentación, o esto en este caso es un project, ¿de acuerdo? Si yo hago un doble clic, veré que esto es un project que tiene la planificación, por ejemplo, del proyecto, ¿de acuerdo? La podré ir, evidentemente, la podré definir, ¿de acuerdo? Esto sí que podré ir definiéndolo. Lo que sí que es verdad es que yo cuando modifique fechas y modifique tiempos, pues más días, menos días, todo eso va a pasar de forma directa aquí a la tarjeta. Me dirá evidentemente en qué fase estoy del proyecto, ¿de acuerdo? Y me dirá pues la duración en días, el inicio, el fin, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Si yo esto lo registro, he dedicado, por ejemplo, project, voy a poner un comentario. Yo ahí he dedicado X horas, ¿de acuerdo? Y el sistema me va a preguntar, oye, ¿cuánto tiempo has dedicado? Pues he dedicado 1 hora. Fantástico. ¿Por qué definimos manualmente el tiempo? Pues porque, como muy bien sabéis, una persona es difícil que se encuentre solo, o sea, está trabajando en un proyecto, pero es difícil que tenga el 100% de su atención en ese proyecto. Tiene interrupciones del tipo de llamadas de teléfono, consultas de un compañero de, oye, ¿me puedes imprimir el plano tal? Oye, no sé qué. La pieza ha llegado, ha recepcionado la pieza. Nunca sabes exactamente. Si lo ponemos de forma automática, no puedes controlar exactamente el tiempo. Te da una estimación que muchas veces no es real. Entonces hemos pensado que la mejor forma de hacerlo es, oye, ¿cuánto tiempo has dedicado? Pues creo que 1 hora y 10. Bueno, pues 1 hora, ¿vale? Una aproximación más cercana a ello. Bien, si arrancamos SolidWorks y empezamos a trabajar con piezas, conjuntos, planos, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Podremos, al registrarlo, pues podremos ir definiendo esos valores. Y todos esos valores van a ir apareciendo, ¿de acuerdo? Se van a ir guardando y van a ir apareciendo en el proyecto. Yo voy a crear una pieza, ¿de acuerdo? En la cual, pues nada, voy a hacer algo difícil. Por ejemplo, un círculo de diámetro 100, por decir algo. Y simplemente le defino una extrusión y ya está. No vale la pena hacer más. Bien, pues esto que es tan complicado lo guardo. Le digo que esté en el proyecto 103. Y en el momento en el que lo guardo por primera vez, el sistema me va a codificar con código inteligente, código secuencial o sin codificar. Esto es una configuración que formaría parte de Enterprise, ¿vale? Definiré pues en la tarjeta los datos que quiera definirles y en el momento de registrar, pues el sistema, taco de material, el sistema me va a hacer la pregunta de ¿cuánto tiempo has estado dedicando? Pues he estado dedicando 4 horas a esto. Ok. O 10 minutos, punto uno, lo que yo quiera. Fantástico. En el momento en el que yo venga al proyecto, voy a edición o detalles del proyecto, yo podré seleccionar la persona, pues en este caso Chus, me está diciendo, oye, pues número de piezas, tantas, una en este caso, esta, y has estado trabajando 4 horas. Has estado con un proyecto tanto tiempo, tal fecha, tanto tiempo, ¿vale? De manera dinámica podré ver o no, esto también podemos definirlo por permisos, podré consultar el tiempo que vamos dedicando a este proyecto. En cuanto a reports, informes, este va a quedar un report un poco pobre, por no decir algo más, pues nos dice en el proyecto 103, que es con el que estamos, las horas previstas, las horas realizadas, evidentemente
ingenieros casi no se ve. Como casi no se ve, podríamos hacer un zoom, ¿de acuerdo? Con lo cual veríamos pues que, bueno, pues 5 horas. Bueno, pues 5 horas ha trabajado ingenieros y total, ¿vale? ¿De acuerdo? El tema del zoom es interesante cuando, por ejemplo, estamos en una edad temprana y los valores, pues evidentemente son muy dispares. Pues lo vería de una forma mucho más sencilla así. ¿Vale? Bien, esto a nivel de departamentos, a nivel de... estábamos en ingenieros, ¿no? Pues a nivel de chus, por ejemplo, podremos ver que la persona tal ha hecho tanto trabajo y en ficheros de cata ha dedicado tanto por ciento, en ficheros, otro tipo de ficheros, tanto. ¿Ok? Podremos tener también una leyenda aquí de tantos ficheros, tantos ficheros, tantos ficheros de uno, de otro, de otro. Esto en cuanto, esto en cuanto a nivel específico, ¿de acuerdo? También es verdad que hemos cogido un ejemplo que acabamos de empezar y no hay nada. Si nos venimos, por ejemplo, aquí, pues bueno, pues aquí ya tendremos, por ejemplo, que aquí ya hay más ficheros. Fijaos en el detalle, y esto es interesante. Aquí repetimos el fichero porque nos está dando los tiempos parciales que hemos dedicado distintos días, ¿vale? Aunque al final nos diga una pieza o dos piezas, porque aquí hay dos piezas distintas, dos ficheros distintos, aunque aparece varias veces el mismo fichero, para darnos parcialmente y totalmente los valores. ¿Sí? Esto es interesante, ¿vale? En cuanto a informes, pues lo mismo. Podríamos definirle qué cantidad de ficheros, en cuanto a informes gráficos. Ya lo hemos mostrado antes. Lo que no hemos mostrado antes es que hemos mostrado los informes gráficos específicos, pero no genéricos. Si yo me vengo aquí, botón derecho, General Reporting Projects, ¿vale? Y aquí podremos definir un espacio de tiempo, por ejemplo, del 1 de enero, ¿vale? Al 31 de diciembre. Pues hemos trabajado con tantos proyectos. Evidentemente, seguro que no caben todos y tendré que hacer un zoom o algo así, ¿vale? Pero bueno, hemos trabajado en tantos proyectos, tal persona ha participado en uno o en dos o en tres, ¿vale? Y esa persona ha trabajado con X tipo de ficheros. Quizá esto es interesante, ya os digo, para llegar a conclusiones de las tareas que se le deben asignar a una serie de personas, a otra serie de personas, para optimizar esa productividad de las personas, ya sea por coste o ya sea por tiempo. ¿Sí? Hablando de costes, comentaros también Comentaros también que hablando del trinomio del que hablábamos antes de coste, plazo, calidad, hemos estado viendo herramientas que nos permiten definir calidad, que nos permiten definir plazo, pero no hemos hablado de costes. Como comentario, como información, que sepáis que evidentemente dentro de las herramientas de configuración de Enterprise también podemos tener y contar costes de proyecto, costes de elemento, distintas ofertas para, pues tipo tres ofertas de prototipo de esta pieza para ver qué prototipo o qué proveedor hace tal pieza o costes de producción. Todos esos datos, ya sea introducidos en Enterprise o introducidos en el RP X, los podemos trabajar. Podemos leerlos directamente del RP y ese coste puede estar en la tarjeta de esa pieza, de ese conjunto, plazos de amortización de moldes, tiempos de montaje y costes de montaje. Toda esa información la podemos incluir también en Enterprise. No penséis que solamente estamos gestionando ficheros en cuanto a versiones y revisiones y geometría. No, no. El abanico se abre de una manera exponencial. Pero esto será tema a tratar en otra presentación. Sin más, os agradecemos la asistencia y un cordial saludo a todos. Si tenéis cualquier consulta, sabéis dónde encontrarnos.